¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos. Ya jueves rico, ya a punto del fin de semana, ya para acabar esta semana, por fin empezar este día de descanso, este sacrosanto día de descanso que tenemos que dedicárnoslo a nosotros, a nuestra familia, a Dios, que no todo sea trabajo. Entonces ya por fin acercándonos al fin de semana. Gracias por escucharnos, gracias porque siguen acompañándonos, a todos los que nos escuchan por la mañana, que tengan un excelente día, a todos los que nos escuchan por la tarde, que tengan buen provecho, y a los que nos escuchan por la noche, que su día haya sido un día lleno de bendiciones. Vamos a empezar, vamos a seguir, porque el capítulo de hoy, bueno, yo todos los capítulos digo, no, el capítulo de hoy está sabrosísimo. Bueno, por eso. Todos los capítulos en la Biblia pues, están sabrosos. ¿Qué quieren que uno haga? ¿Qué quieren que uno haga si el libro de la Biblia está bueno? Está bueno, o sea, que al que no le guste, pues que no lo lea, pero está bueno. Entonces el libro de hoy creo que ha generado controversia, y además una controversia, ya saben, entre los protestantes, entre los católicos, entre los judíos, entre que sí dice, entre que sí no dice, e inclusive entre las propias iglesias de cada una de las denominaciones también hay como este pleito. Entonces, bueno, vamos a entrar, vamos a abordarlo desde el punto de vista que se tiene que ver, ya saben, no pedacería, sino completo. Entonces, vamos a empezar con este bonito resumen mágico, cómico, musical que les presento yo sobre Números 17 para no perder el hilo. ¿Qué veíamos en Números 17? Bueno, en Números 17, ya una vez que se revelan estos muchachos, ya una vez que dice en que Dios termina con este pueblo de los levitas por haberse, bueno, no con todos, sino con una tribu en específico donde dice, yo ya no quiero esto para mi pueblo. ¿Por qué? Porque Coré se había puesto al tiro, había hecho que se sublevaran varios, ya quería armar una revolución el Coré, porque él quería más responsabilidad dentro del tabernáculo, él quería la misma responsabilidad. Entonces Dios dice, a la chingada, se abre la tierra, se van todos, los que prendieron incienso también se los consume el fuego, y entonces, acuérdense que lo tienen que recordar, cabrón, hago esto para que no se olviden de mí. Y viene entonces el capítulo de ayer que decía, bueno, vamos a poner a prueba, o sea, están dudando de mí, siguen dudando de lo que yo les digo, siguen dudando de mi ley, siguen dudando de mis órdenes, de todo lo que les hago, siguen dudando, cabrón. Bueno, yo voy a decir, todos los 12 jefes de tribus van a poner su vara o este bastón, este báculo, y le van a poner su nombre, el nombre de su tribu, lo van a poner el nombre de los jefes y lo van a dejar en el tabernáculo. Y aquel que yo haga florecer, ese va a ser mi mero patrón. Nada de que si Juanito, nada de que si Perenganito dijo, nada que si el Rubén, nada que... No, cabrón. Aquí se va a hacer lo que Dios dice. Entonces, aquel nombre que mi vara sea florecida va a ser. Y entonces, todos lo dejaron. Dice, y Aarón también quiero que la deje porque quiero que la deje. Y entonces... milagrosamente, como lo veíamos, porque era una vara seca, era una vara muerta que ocupaban como bastón, florece, y la única que florece es la vara de Aarón. Entonces, dejando claro Dios que el único que él había dicho que tenía que seguir esta parte del sacerdocio era Aarón y su familia. No había más, cabrón. O sea, ya con eso les deja claro. Pero ¿qué veíamos ayer? Pues que también el Aarón pues tenía sus consecuencias, porque ya Aarón también se había puesto al tiro. Aarón también había murmurado junto con Miriam, su esposa, contra Moisés y su esposa, porque él también decía que quería algo. O sea, al final vemos cómo el poder te corrompe, y lo veíamos desde libros anteriores, cómo el propio poder te empieza a corromper, el propio poder te acaba. Una vez que lo tienes, quieres más y quieres más. El ser humano tiende a querer más. No agradece lo que tiene, no agradece lo que no tenía, y entonces se le olvida. Una vez que tiene, se le olvida, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Así tiende a ser el ser humano, ¿no? A querer siempre más, y está bien que lo tengas, pero no por encima o no pisoteando a la gente. Era lo que habíamos dicho, lo que dijimos ayer. No se vale, o sea, se vale querer más, se vale luchar por tener más. Lo que no se vale es querer
querer joder a la gente, querer pisar a la gente, querer pasar por encima de la gente, cabrón, para tú ser alguien. Entonces, eso no se vale. Al final vemos como ya, en resumen del capítulo 17 que veíamos ayer, vemos como entonces los hijos de Israel ya tuvieron miedo porque siempre se movían con miedo. Ese pinche pueblo de Israel, esos perros malagradecidos, les digo yo, vivían a través del miedo, no vivían a través de la fe, no vivían a través del amor de Dios, vivían siempre a través del miedo. Por eso da una imagen todo el Antiguo Testamento de un Dios malo, de un Dios castigador, de un Dios lleno de ira. No, cabrón, no, porque realmente no es que vivieras con miedos. Cada uno de tus actos generaba consecuencias. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa tuya y de tus acciones las que generan las consecuencias, y entonces no se vale que le eches la culpa a Dios. Y al final dice, no, ya cerraban el capítulo diciendo, aquí estamos nosotros entonces ya muertos, ¿no? Cualquiera que se acercare o viniera al tabernáculo se va a morir, acabaremos por morir todos, o todavía todos se hacen los dignos, se hacen las víctimas, dirían por ahí, se hace la víctima. Todavía viene y se hace la víctima de, ay, ¿qué acaso vamos a morir todos por hacer? No mames. Neto, después de todo lo que has hecho, después de todo lo que has sido en contra de Dios, después de que has sido en contra de las dos personas con las que Dios dejó encargado su pueblo, todavía vienes y te haces la víctima y el mártir diciendo, ay, ¿qué acaso vamos a morir todos porque no podemos acercarnos a Dios? No mames. O sea, ni te hagas la víctima ni busques culpables. Cada una de las acciones que ha hecho Dios a su pueblo de Israel ha sido por tu necedad, por tu obstinencia, por tus ganas de ir en contra de Dios. Dios ya había dejado claro y decía aquí que lo seguían haciendo. Entonces, si lo haces por joder. Entonces, cuando tú ya sabes y conoces lo que no puedes hacer y lo haces, entonces lo haces con alevosía y ventaja y lo haces sabiendo y lo haces por querer joder. Entonces, no me vengas ahorita a hacerte la víctima de que tú no sabías, de que tú que si ahora todos son malos, güey. Si eres, y acéptalo, lo que veíamos. Tienes que tener esta humildad, tienes que tener este reconocimiento y apartarte de todo ese círculo si realmente quieres salir adelante y dejar atrás el pecado, ¿no? Entonces ya una vez platicado este resumen para que no se me pierdan en el hilo, porque a mí no me gusta que me salgan los que escuchan el podcast, no me gusta que me salgan con que, ay, es que yo me perdí el de ayer. Entonces, aquí hay resumen y tache si te perdiste el de ayer, pero si te perdiste el de ayer y entras directo al de hoy, también hay el bonito resumen, ya lo saben. Entonces vamos a números 18, sostenimiento de sacerdotes y levitas. ¿Qué dice números 18? Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también. La tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes. Y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se acercará a vosotros y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no vengan más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don de servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. ¿Qué vemos en esta primera parte? Vemos, porque ya lo habíamos visto en diferentes capítulos, no es la primera vez que lo vemos, ya se había dicho para quién era el sacerdocio. Desde el Éxodo, Dios dice que Aarón es el sumo sacerdote y le dice la ropa que tiene que vestir. También en Números ya lo habíamos visto quién iba a ser el sacerdote y que había dejado claro Dios quién era el sacerdote, quién se iba a encargar cuando les dijo, ustedes van a cargar las cosas santas, ustedes van a cargar la tienda del tabernáculo, ustedes van a cargar toda la tienda. O sea, Dios ya les tenía claro al pueblo de Leví que había entregado a los que los iba a tomar como primogénitos en lugar de los primogénitos del pueblo de Israel por toda esta matanza que se hizo de los hijos de los egipcios, de los primogénitos.
Entonces vemos cómo Dios ya había dejado claro quién era Aarón, pero ellos, como ya lo habíamos visto, no dejaba el pueblo hebreo, no dejaba de estar chin y chin y chin y duro y dale como cuchillito de palo, que no corta pero como chinga. Así estaba el pueblo hebreo. Entonces no habían dejado de estar en contra de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces nuevamente Dios, o sea, si vemos a lo largo de todos los libros que hemos estado viendo, bueno, a partir de esta ley mosaica, no previo a Moisés, sino ya a partir de Moisés, vemos que Dios hace algo y que son detalles que perdemos y que a la larga pueden darnos mucha claridad, porque vemos cómo Dios después de cada rebelión, Dios después de cada intento de derrocar a Moisés o de cada murmuración, o sea, Dios después de cada uno de estos intentos, Dios dejaba nuevos mandamientos o dejaba nuevas leyes o recordaba, no dejaba nuevos, recordaba lo que ya había dicho, ¿no? O sea, Dios era constante en decirle lo que quería para cada una de las rebeliones. Cada que terminaba una rebelión o que terminaba una murmuración o que terminaba algo que hacía el pueblo de Israel en contra de Dios o Moisés o Aarón, Dios volvía a repetir y volvía a dejar muy claro lo que él quería. Entonces aquí vemos cómo Dios nuevamente vuelve a decirles, a ver, cabrones, Aarón es el bueno y tú, Aarón, eres tú, güey. Tú y tu familia. No se van a acercar nadie. No quiero que se acerque nadie porque quien se acerque, muebles. O sea, yo no quiero que venga nadie. Ustedes son los elegidos, ustedes son los buenos y ustedes son los que se van a seguir. Entonces no quiero que me vengan con que me va a ayudar. Es que deja que me ayude Juanito, es que yo me siento mal. Dijo, sí, ya tienen a los levitas, sí les van a ayudar, pero solo en las tareas que yo les di. Lo que es el sacerdocio y quien va a cargar con todos los pecados del pueblo, o sea, quien los va a expiar, son ustedes, nadie más, ¿no? Son a ustedes a quien les dejo eso. Y entonces seguimos. Versículo 8, dijo más Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerás de ellas, de aceite de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerás de ellas, todo lo consagrado por el voto en Israel será tuyo, todo lo que abre matriz, toda carne que ofrece a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir al primogénito del animal inmundo, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu testimonio, por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rozarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendiente contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. No, ma, qué cosa más bella, cosa más bella, mi Dios, chinga. Está diciendo, te vas a dedicar a mí, cabrón. No vas a tener nada, no vas a tener tierras, pero no te voy a desproteger. ¿Qué hace Dios? Que hemos visto a lo largo de los pasajes que la providencia de Dios no falta, no importa lo que hagas, la providencia y la misericordia de Dios no falta y no queda de lado. Aquí lo volvemos a ver, le dice, sí,
tú te vas a encargar porque además tú vas a hacer o sea, tú vas a suplir lo que eran lo de los primogénitos, tanto de animales como de hijos, y además ya lo había dicho, ¿no? En las leyes de holocausto, en todas estas leyes de holocausto y de sacrificio, ya había dicho que era apartado para Aarón. Entonces aquí nuevamente le vuelve a decir, a ver, tú, cabrón, no te... Porque hace 3 capítulos se acababa de querer sublevar sobre Moisés. Entonces aquí le dice, a ver, tú, cabrón, tú tienes tu papel y tu papel es ser mi sacerdote. No hay más, güey. No hay opción. Tú eres mi sacerdote. Tú y tus hijos. Pero no les va a faltar nada. Todo lo que te traigan, todas las primicias que te traigan, tanto de carne como de holocausto, todo lo que sea para mí es santo y te lo voy a dar a ti. Porque no vas a tener tierras, porque no vas a tener nada. Entonces vemos cómo al final en estos holocaustos, que son holocaustos voluntarios, ¿no? Eran para Dios y había parte apartada para Moisés, para Aarón. Aarón no se quedaba sin la providencia de Dios. Esto es bien importante tenerlo claro. Dios le dice, tú que te vas a dedicar a mí, mi providencia no va a faltar. Y como tampoco le faltó providencia al pueblo que si bien no se dedicaba a cuidarlo, pues nunca les faltó la providencia. Veamos que tenían alimento durante todo el desierto, que tenían agua durante todo el desierto y que iban a la tierra prometida. Entonces la providencia de Dios no falta para su pueblo. Que en efecto no es lo que ellos querían, o sea, no era el caviar que ellos esperaban comer, porque ya estaban hartos del maná. Entonces, pero Dios les manda golondrinas. Entonces al final vemos cómo la providencia de Dios puede no ser la que tú esperabas, puede no ser la que tú querías, puede no ser la que más te guste, cabrón, pero la providencia de Dios es infinita, infinita, la vas a tener y la vas a tener gratis, cabrón, la vas a tener en tus manos. Entonces hay que agradecerla. Vendrán tiempos de vacas flacas, vendrán tiempos de vacas gordas, pero en cada uno de estos momentos tenemos que agradecérselo a Dios. Entonces aquí les deja muy claro lo que va a hacer para él, lo que él puede tomar para que no sienta que se queda desprotegido, porque también pues ya se había puesto al tiro contra Moisés, ¿no? Porque al final pues Moisés hablaba con Dios y además tenía tierras. Entonces ya se había puesto al tiro con el Moy. Entonces le dice, tranquilo, güey, sí, en efecto, tú no vas a tener tierras, pero tienes a todo un pueblo a tu cargo, ¿no? Que es toda la tribu de Leví, y además a ti no te va a faltar alimento, porque te vas a dedicar a mí. Y seguimos con el versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, porque no lleven pecado por cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su inequidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Y dice que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces aquí era donde les decía, viene el tema escabroso, el tema que no le gusta a muchas iglesias, el tema incómodo para muchas iglesias de muchas doctrinas, los dineros. Los pechereques, arbano, el money, 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 money. Vemos cómo viene esta parte donde siempre genera esta controversia. Entonces, a ver, ¿para quién eran los diezmos? ¿Dios necesita dinero? Seamos honestos, ¿Dios necesita gastar en... ¿Dios gasta dinero? No, cabrón, Dios no necesita el dinero. Dios no necesita el diezmo de nada. Dios, como ser omnipotente, no necesita nada de nosotros. Siempre lo he dicho, Dios, o sea, por más que nosotros queramos hacer ese sacrificio y decir, es que yo di, la realidad es que Dios no necesita nada de nosotros. Lo que necesita Dios de nosotros es los 10 mandamientos. Eso es lo que necesita Dios de nosotros. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Lo que está en las ofrendas, que seamos buenas personas, que nos arrepintamos, que seamos humildes, que demos de corazón. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Pero ahora dice el diezmo, porque de algo tiene que subsistir la gente que se va a dedicar a mi iglesia, ¿no? O sea, esto es bien importante. La gente que se va a dedicar a mi iglesia necesita vivir de algo. No la puedo dejar morirse de hambre. Y si bien no va a poder estar sembrando, no va a poder estar cosechando, no va a poder estar cuidando a los animales, no se preocupen. Del diezmo les va a tocar a ustedes. Todo el diezmo es para la tribu de Leví. O sea, la comida santa y todo lo santo era para Aarón y sus hijos. Y todo lo de las primicias, lo del diezmo, establecido como diezmo, que no es el 10%, de hecho, haciendo cuentas pudiera ser mucho más. Esto que traía el pueblo era
para los levitas, para que no se preocuparan y no se siguieran poniendo al pex como se había puesto al pex Coré, que decía, pues si Dios nos habla y yo quiero ser, y acabó muebles. Entonces, como Dios no quería, cabrón, Dios en su infinita sabiduría, cabrón, sabía que estos se iban a volver a poner al pedo. Entonces dice, a ver, cabrones, no se preocupen por si tu pedo es el dinero, le dice Dios, si tu problema es el dinero, el mío es cómo gastarlo, cabrón. Así de claro es Dios. Si tu problema es el dinero, el mío es cómo gastarlo, güey. ¿Quieres dinero? Ahí está, perro. Yo no necesito, Dios no necesita el dinero. Entonces, vemos cómo el diezmo en estos momentos de estas leyes y para este pueblo en construcción es obligatorio. El diezmo sí es obligatorio. Era en una parte obligada que tenían que dar como agradecimiento a lo que Dios había dado, pero además lo daba pues para su tribu. Entonces vemos hoy en día que muchos dicen, no, es que tienes que dar el diezmo obligatorio. Pues sería tan absurdo como entonces tendrías que vivir bajo todas las leyes de Levítico. Y yo no veo a nadie viviendo bajo las leyes de Levítico, donde saquen a un güey que tiene una enfermedad en la piel, ni los judíos van con el doctor y se curan la pinche enfermedad en la piel. Yo no los veo sacándolos y apedreándolos, cabrón, o sacándolos del pueblo, sacándolos los que viven, y hablo de los judíos que son como los más arraigados en estas leyes antiguas del Viejo Testamento, no los judíos mesiánicos, los judíos ortodoxos, los judíos. Vemos como estos judíos realmente que siguen esta ley, pues la siguen entre comillas, cabrón, porque cuando tienen a su mujer con flujo, de entrada ni siquiera viven en el en las tiendas, ¿no? Que era como la ley lo había marcado, cabrón. No tienen el tabernáculo como la ley lo había marcado. O sea, ellos esperaban la venida de Cristo y que reconstruyera el templo, pero, güey, el templo inicial era este. Entonces, si quieres hacer el templo, pues hazlo. Ahí Dios te dio las instrucciones, las tienes en tu libro. Dios te da las instrucciones, síguelas, ¿no? No creo que sea tan difícil. Pero vemos cómo al final hay gente que dice, no, esto sí lo tomo y esto tiene que ser y esto sigue siendo vigente y esto del Viejo Testamento y hay cosas que, no, esto ya no es vigente. No, eso ni le hagas caso. No, güey, eso ya está obsoleto porque ya vino Jesús. No, entonces eso ya olvídalo. Entonces vemos que la intención del diezmo en realidad, para los que quieren darlo hoy en día, uno, no es obligatorio, cabrón. Bueno, en esas leyes sí, ya vemos después que Dios no dice que es obligatorio. De hecho, vemos cómo Jesucristo, el Dios encarnado, critica a los fariseos por pedir el diezmo, decir, tienes que dar el diezmo porque aquí está en la ley, cabrón, y por atrás son unos hipócritas que tratan mal a los seres humanos que no tienen la misma calidad de vida que ellos, ¿no? O que no tienen la misma descendencia de ellos, porque vemos que después de los libros de Reyes, que les fue de la chingada a todos los judíos, modificaron sus leyes y entonces se cerraron en ese pinche núcleo. Pero vemos cómo la ley era para extranjeros, pero estos güeyes empezaron a dejarla, ¿no? Y tú estás maldito y tú estás contaminado. Entonces Dios al final estaba en contra de eso. ¿Cómo puedes decir que estás a favor del diezmo o que eso sí te preocupa, pero el resto de las leyes que yo te enseñé, que es cuidar al prójimo, ¿no? Porque veíamos que Dios también decía, oye, si no puedes dar un buey por expiación, tráete 2 palomitas, cabrón. Oye, que no puedo dar yo el aceite, que es carísima, o la harina, que era muy cara en ese entonces, o era algo muy valioso. No te apures, tráete una tortita. O sea, al final Dios veía cómo cada uno a sus posibilidades tenía que dar. Entonces, hoy en día, quien te diga y la iglesia te diga que es obligatorio el diezmo, güey, corre de ahí. Siempre se los digo, huye, corre por tu vida. Si te dicen, el diezmo aquí es obligatorio y le tienes que caer y te voy a estar revisando, güey, huye de esa iglesia, huye de la denominación que sea, de la doctrina que sea. Que acuérdense que no hablamos de ninguna doctrina, pero de la doctrina que sea, huye de esa iglesia si te quieren obligar a pagar el diezmo. Entonces no es así. Vemos que es algo que sí tienen que dar, pero es para manutención de los pueblos levitas, porque los pueblos levitas no podían obtener dinero de nada, ¿no? Entonces en realidad era para ellos, para que pudieran subsistir en este momento. Pero también habla Dios que estas ofrendas y estos sacrificios que hacíamos, que se ven en Levítico como estas primeras ofrendas, vemos cómo Dios decía que también son para ayudar al prójimo, al necesitado, no única y exclusivamente al pueblo de Leví. Aquí dice, oye, el diezmo sí te lo voy a dar para que ya no te pongas al pedo y no vuelvas a querer sublevarte y no vuelvas a querer hacer una revolución, cabrón, te vamos a dar el diezmo a ti, pero ya no estés chingado. No, básicamente la idea de Dios fue, ya no estés chingado, te voy a dar el diezmo a ti para que tengas, porque no vas a tener nada más,
Y en ese contexto, en esa historia y para ese pueblo está así creado el diezmo. Posteriormente, pues en realidad sí, es para que subsista la iglesia. Oye, si a ti te gusta la iglesia, si a ti te gusta el pastor, si el pastor lo ves dedicado o si al sacerdote lo ves entregado en la iglesia, que no deja de estar ahí, que ayuda a su comunidad, güey, pues claro, ahí te va el diezmo y vamos a ayudarle al padre, vamos a ayudarle en especie y vamos a llevarles despensas y vamos a hacer las misiones, güey. No todo es dar dinero, ojo con eso. O sea, aquí no se hablaba tanto de dinero, bueno, por los primogénitos sí hablábamos de los ciclos, pero no todo era dinero, eran las primicias de las cosechas, eran las primicias de los animales, o sea, al final aquí estábamos dando lo que se tenía. Entonces, hoy podemos hacer estas ofrendas, o sea, quien te diga, no, aquí tiene que ser en dinerito, a mí tráeme cheques, miren, ya hasta transferencias y tarjetas tienen. ¿Tú crees, chiquis, que pásame tu tarjeta aquí? A ese tamaño hemos llegado, entonces es quien te diga eso, que tiene que ser en efectivo y que tiene que ser dinero, corre, cabrón, corre, porque no es real, eso es una mentira y lo dice la Biblia. O sea, aquí el diezmo es en especie o en dinero. Entonces, si tú quieres ayudar y es para que subsista la iglesia, en este momento era para que subsistiera quienes estaban dedicados a Dios, más allá que la iglesia o el templo, era que subsistiera los que estaban dedicados a Dios, porque solo se dedicaban a eso. Entonces, si hoy vemos que en la iglesia católica los sacerdotes y ellos se dedican a eso, está bien, güey. Yo no digo que no, ayúdalos si tienes la oportunidad, pero de eso de que es obligatorio y tienes que entrarle, que yo a las iglesias católicas que he asistido, en ninguna te obligan que tienes que dar el diezmo. Sí te pasan los ministros la charola y casi te pegan así en el cachete para que eches la moneda si te estás haciendo güey. Pero no te obligan, la realidad es que no es obligatorio. Y a las iglesias protestantes, a los templos o congregaciones protestantes a las que he ido, tampoco a ninguna, a mí me han obligado a dar el diezmo. De hecho, te dan un sobrecito para que no se entere lo que das ni nada, te dan un sobre, si quieres, si no quieres, bien, güey. O sea, en las que yo conozco no te obligan, pero si en alguna te están obligando, corre porque eso es falso de toda falsedad. Y seguimos ya para cerrar. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos, no se hagan, ya saben. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreceres lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración para vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces les dice a los levitas, sí, el diezmo del pueblo es de ustedes, no se los vamos a quitar, pero también le tienen que entrar con su cuerno, cabrón. Aquí nadie está exento. Dios vemos cómo es parejo y para Dios hay justicia e igualdad. La verdadera igualdad, cabrón, no la que hoy pelean, no lo que hoy pelean algunos, cabrón. No. Aquí en la Biblia hay igualdad de Dios, cabrón. Sí les vas a ayudar, pero también tú tienes que dar tu diezmo y también tú vas a tener que ayudar, cabrón. Aquí nadie está exento de ayudar. Aquí todo el mundo tiene que ayudar y tiene que dar esta parte, porque al final Dios nos da manos llenas. Entonces dice, y además, güey, no te hagas, güey, tienes que dar lo mejor. O sea, nada de que me vas a ver, déjame separo que me trajeron estos. Estas uvas ya están medio pasadas, ya están como para el vino o para vinagre. Déjame, no mames. O sea, Dios te dice, cabrón, no te hagas guaje. Aquí quiero lo mejor, porque lo mejor tiene que ser apartado para mí. Y eso se lo vas a dar a Moisés. Se lo vas a dar a Aarón, para que él también tenga. Y entonces ahí sí ya no vas a tener pecado. Entonces vemos en esta justicia de Dios, ¿no? ¿Qué vemos ya para ir cerrando el capítulo? Pues en Números 18, ¿qué vimos? Vimos esta responsabilidad espiritual donde los sacerdotes eran responsables de cualquier profanación del santuario. O sea, cualquier cosa
que pase al santuario, voy sobre ti, cabrón. A mí ya no me importa que si el pueblo, a mí ya no me... Voy sobre ti, cabrón, ¿no? Vemos la santidad del culto, que no cualquiera podía acercarse ya al servicio sacerdotal, era solo de Aarón y sus hijos, el resto eran para ayudar a las labores, porque no las podía hacer todas Aarón. De entrada, cargar las tiendas, en la descripción que veíamos, el tamaño de la tienda, pues sabíamos que no la iba a poder cargar, pero vemos ¿qué les dice? Ustedes cada uno tiene sus tareas, pero quien se encarga del sacerdocio solo eres tú, no puede entrar nadie más. Vemos también que el sacerdocio no era un cargo elegido por el pueblo, no, o sea, es decir, ese habemus papa, ese concilio, bueno, no existía, no voy a entrar en esos temas de que sí, de que sí no, para mi gusto no, pero cada quien es libre de creer lo que quiera. Aquí sabemos que la doctrina que siga se respeta. Aquí lo único que hacemos es leer el libro más maravilloso, que es la Biblia, cabrón. Entonces vemos como aquí no hay habemus papa, no hay saquemos un mito blanco. Aquí es Dios dice exactamente quién es el que tenía que ser, y era Aarón y sus hijos y su descendencia. No hay más, cabrón. No hay más. Ellos eran, y era un orden dividido. No lo voy a dejar a elección de los humanos, porque sabemos que el poder te corrompe, y lo hemos visto. A todos los que han tenido poder a lo largo de la historia se han corrompido, desde Abraham. Bueno, Adán y Eva se corrompieron queriendo tener un poco más. Vemos a Abraham que se burló junto con su esposa de Dios. Y así nos podemos seguir. Creo que el único bueno era mi José. José el soñador. Creo que ese güey se aguantó, se apechugó, sí dijo, véngase papá, aquí está mi pecho para tus balas, Diosito, échale. Creo que ese es el único bueno, el José. Entonces vemos cómo Dios dice, a ver, cabrón, yo sé que el poder corrompe, inclusive corrompió a Aarón en un momento que se quiso poner sobre Moisés. Entonces dice, a ver, eso no queremos. No queremos que se subleven, no queremos nada de eso, entonces vamos hacia allá, ¿no? Entonces no es un cargo por el pueblo, lo voy a decir yo. Y los sacerdotes, pues como ya habíamos visto, no tenían tierras y sustento, dependía totalmente de Dios. Y es por eso que tanto como los levitas, como los, que Aarón era parte de los levitas, como no tenían heredad, no tenían tierra, no tenían trabajo, no tenían sustento, su trabajo era estar dedicado a Dios. Vemos cómo Dios dice, entonces el diezmo es este sostenimiento religioso y va a ser para ustedes. No hay más, o sea, esto se los vamos a dar a ustedes. Y es muy importante, porque al final vemos cómo Dios cuida a su iglesia. Veíamos desde el libro de Génesis, donde Abraham es el primero que empieza con el diezmo y se lo da a Melquisedec, y ni siquiera es porque Dios le haya mandado a darle el diezmo a Melquisedec. Él dice, esto no fue un mandato, es porque fue un acto voluntario, porque después de la victoria que tú me ayudaste, yo quiero que esto sea tuyo. No, esto no se repite, solo se dio ahí esta parte del diezmo, pero le nace a él. Entonces vemos cómo al final el diezmo, o más del diezmo, o lo que puedas dar, tiene que ser voluntario. Y eso sí lo veíamos en las leyes. Desde ahí se ve cómo era voluntario, lo que puedas, ¿no? Vemos que ahí como era muy marcado el tema de tener las propiedades, las vacas, la economía como se movía en ese entonces, pues era fácil poderlo dar. También vemos el tema de Jacob, esto también en Génesis, cómo dar el diezmo es este sinónimo de bendición, ¿no? Es una promesa que él hace personal, no es una ley que Dios haya dicho. Entonces el diezmo sigue, en Génesis vemos cómo el diezmo existe, no como obligatorio, sino algo voluntario, algo que a mí me nace dar, ¿no? Entonces Jacob le dice, ayúdame padre, ayúdame en esto que tengo, y mi diezmo va a ser para ti. Entonces es este agradecimiento que tenemos para con Dios, el hecho de decir, oye, es que Dios me da tanto, güey, ahí te va. Y vemos que el diezmo, a lo mejor tú dices, oye, güey, pues yo voy a la iglesia, no sé, del Pedregal, de Washington, muchas iglesias chingadas, tú dices, güey, pues realmente aquí no lo necesitan, güey, ¿no? Pero hay alguien afuera necesitado que sí necesita esa ayuda. Oye, ahí te va, güey, te va, compré ropa, ahí te va una cobijita, tengo comida, mira, ahí te va una despensita, ¿saben? O sea, ese afán de ayudar y de ser un poco agradecido y recíproco de lo que Dios nos da a nosotros, darlo. Ya en la ley de Moisés, ya el diezmo entonces ya se vuelve un mandato. Vemos como previo a la ley mosaica era algo
algo voluntario. Ahora vemos ya cómo se vuelve obligatorio. Esto se dice en Levítico, se dice en Números y lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio, donde ya se vuelve un tema obligatorio, pero más para sostener a los levitas. O sea, esa es la función básica del diezmo. No es para que el sacerdote, no es para que el pastor, no es para que el sumo sacerdote se compren una camioneta Tesla, cabrón. No es para que vivan en una casa llena de lujos y de comodidades. No, era realmente para que se sostuviera a los levitas y para que se pudiera mantener el templo, ¿no? Y ayudar a los pobres, porque le dice, además, tú también tienes que dar el diezmo, cabrón. Entonces era para ayudar a los pobres, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a los extranjeros. Para eso realmente era el diezmo. Entonces tenemos el diezmo levítico, que era para los levitas. También está el diezmo festivo, que era en las celebraciones religiosas que te tenía que dar el diezmo. Y el diezmo para los pobres, que también ya lo habíamos visto, ¿no? Este tema de que si tú ves a un pobre, tienes que ayudarlo, o sea, tienes esa responsabilidad de ayudarlo. Entonces vemos cómo ese diezmo en la etapa previa a la ley mosaica era voluntario y después se vuelve obligatorio, pero con un único fin, cabrón. Se vuelve obligatorio para sostener a la iglesia, al templo, para sostener el templo, para sostener la misión, llamémosle así, ¿no? Y para ayudar a los pobres. Básicamente, para eso es para lo que se hace el diezmo, no para otra cosa. O sea, y ya después vemos cómo Dios sí respeta el diezmo, pero te dice, no seas hipócrita, cabrón. O sea, no me digas que por él dar el diezmo, no, era como lo que decíamos, no porque vas a misa 1 hora y das el diezmo, entonces, no, yo ya soy el santo y tengo derecho a juzgar a todos. No, cabrón, porque ahí Dios les decía, no sean hipócritas. No sean hipócritas. ¿De qué te sirve dar el diezmo si tienes a los pobres allá afuera muriéndose de hambre, cabrón? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener una casa impresionante, güey, si afuera de tu casa pasa una señora pidiéndote una moneda y no puedes dársela? No, entonces no hay que ser hipócritas. Lo que dice Jesús no vino a tirar el diezmo, claro está, pero tampoco vino a decirte que todo lo que haces o cómo tienes que darlo está bien. Por eso hay que tener muy abiertos los ojos, y era lo que yo les decía, mucho cuidado con la iglesia y la doctrina que profesas, porque no es obligatorio hoy en día de que si no, no entras, cabrón. Es voluntario, si puedes, adelante y venga, ¿no? En este contexto está. Pero bueno, vamos a cerrar ya el capítulo de hoy. De verdad, agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vamos a cerrarlo con estas preguntas para reflexionar. ¿Qué significa hoy que Dios sea nuestra verdadera herencia? ¿Cómo deberían manejar el poder y la responsabilidad los líderes espirituales? ¿Qué podemos aprender sobre servicio y responsabilidad del modelo levítico? Pues hemos llegado ya al final de su capítulo en el podcast. De verdad agradezco a todos haber estado, les agradezco de corazón que nos hayan acompañado. Les voy a hacer esta frase: es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo, porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. Nos escuchamos mañana. Creo que mañana sí nos acompañan Rodolfo Ramos y Eric Contreras nuevamente. Ojalá haya dormido ese muchacho y le haya puesto ya 2 pesos a su micrófono. Pero de verdad les agradezco que me hayan acompañado. Es un placer estar con ustedes. Que tengan un excelente día. Adiós. Muchísimas gracias a todos también los que nos acompañan en TikTok. Recordemos, este podcast se publica todos los días en Spotify. Se encuentran A Ti Como Te Habla Dios. Nada religioso, nada doctrinal, solo es conocer la Biblia, el libro más maravilloso. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Adiós.